vamos a invitar al doctor Marvin Omar Delgado Wey, quien nos va a compartir la espiritualidad en niños. El doctor Delgado es originario de Guatemala, en América Central. Él es médico por la Facultad de Medicina en la Universidad Francisco Marroquín en la ciudad de Guatemala. Tiene la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Michael Reese de Chicago, la subespecialidad de Medicina y Geriatría en la Universidad de Harvard, Boston, la subespecialidad de Cuidados Paliativos y Control de Síntomas en la Universidad de Texas en The Anderson Cancer Center en Houston. Actualmente, el doctor Delgado Wey es profesor asociado del Departamento de Medicina Paliativa, Rehabilitación y Medicina Integrativa en la Universidad de Texas en The Anderson Cancer Center. Trabaja activamente en el equipo de cuidados paliativos de su institución, involucrado en el liderazgo de iniciativas relacionadas a comunicación y entrenamiento en comunicación y objetivos del cuidado de la atención. Actualmente coordinador de la Comisión de Espiritualidad en la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y en el pasado coordinador de la Comisión de Humanidades y Espiritualidad, actual coordinador de la Comisión de Profesionales Latinos, Pacientes y Familias en Cuidados Paliativos de la Academia Americana de Cuidado Paliativo. Sus principales intereses son la espiritualidad y la religiosidad, y las estrategias de afrontamiento y la comunicación en pacientes con enfermedades avanzadas y sus cuidadores, y también en los equipos de salud. Él también interesado en los procesos educativos involucrados en el cuidado paliativo y el desarrollo de programas a nivel nacional e internacional. Sus principales intereses de investigación incluyen síntomas en pacientes con cáncer avanzado, incluidos los síntomas físicos, psicosociales y la espiritualidad, religiosidad y el dolor espiritual. Otros intereses incluyen el cuidado de pacientes mayores con cáncer y temas relacionados con el envejecimiento y el cáncer, como la fragilidad, comunicación, nutrición, el deterioro cognitivo y el dolor espiritual. Bienvenido, doctor Marvin Delgado, tiene usted el auditorium para usted. Muchas gracias, doctora Lu. La verdad es que es un verdadero placer, es un honor estar aquí con ustedes. Le agradezco de todo corazón la invitación. Y también es un honor saludar a todos mis hermanos latinoamericanos, hispanoamericanos. Estoy con ustedes y la verdad es que este es un momento de seguir creciendo, es un momento de seguir unidos y seguir dando lo mejor para el cuidado de estos pacientes, niños, adultos, ancianos, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida, especialmente aquellos que están sufriendo. Les agradezco enormemente. Voy a compartir mi slide. ¿Ustedes me confirman? ¿Se mira bien ahí? Perfecto, doctor Marvin. Muchas gracias. Compartir pantalla completa, ¿no? ¿Está la pantalla completa? Sí. Abajito en su PowerPoint debe haber algo para compartir pantalla completa y no se vean las chiquitas y no se vea todo el grande. Permítanme. Entonces está muy bien. ¿Qué le parece ahora? Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, entonces empezamos. La verdad es que ha sido un tema sumamente especial y apasionado. A mí me encanta la espiritualidad y la vivo en mi práctica clínica todos los días y obviamente en mi vida personal. Pero al hablar de cuidados paliativos pediátricos, aunque no es mi área de especialización, pues nosotros manejamos muchos niños y trabajamos conjunto también con niños que no están enfermos, en cuyos padres sí están enfermos y también pues los ayudamos a seguir caminando a través de todo ese proceso. Y aparte está nuestro equipo de cuidado paliativo pediátrico que también trabajamos en conjunto. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es realmente tratar de unir todo lo que está en la literatura, o al menos los principales artículos acerca de la espiritualidad en niños, cómo lo podemos aplicar y cómo podemos seguir creciendo en estos aspectos. Si nos ponemos un momento a respirar profundo, los invito a unirse en este momento. Tomemos una respiración profunda. Sintamos ese aire que viene en nosotros, esa fuerza, esa luz. Te veo.
te escucho, ayúdame a entenderte. Permítame viajar contigo, honro la divinidad dentro de mí, honro la divinidad dentro de ti, con todo tu valor y significado que tienes. Gracias por estar aquí y gracias por todo el trabajo que hacen con las personas que tienen enfermedades avanzadas y terminales. El día de hoy vamos a tratar de describir cuál es el papel de los cuidados paliativos pediátricos en aliviar el sufrimiento y angustia espiritual en niños y sus padres o cuidadores en un entorno multicultural, ver cuáles son los resultados de investigación respecto a la espiritualidad, el distrés espiritual y todo en el ámbito del cuidado paliativo pediátrico y también el cuidado paliativo en general. Y algunas de las intervenciones que podemos tener, definitivamente tendríamos que tener otras 3 o 4 horas para seguir describiendo todos estos aspectos, pero les vamos a dar todo en perlas. Y cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de relaciones. Son relaciones conmigo mismo, con los otros, con el ser divino, si se cree en algo o en algo que nos da significado en nuestra vida. Y como lo hemos visto, ¿verdad? Desde hace muchos años ya la Organización Mundial de la Salud, pues, tiene este enfoque en que los cuidados paliativos, pues, vemos y tratamos no solo los síntomas físicos, psicosociales y espirituales. Y eso es bien importante y esa es la característica que tenemos, ¿verdad? Y tenemos que tener una capacitación básica y educación continua también para que nos ayude a seguir creciendo en este aspecto y apoyando a nuestros pacientes en este apoyo espiritual, un asesoramiento adecuado, especialmente en aquellos que están sufriendo. Y aunado a esto, la definición de los cuidados paliativos para niños en el área, o sea, estamos viendo no solo en los trastornos crónicos en los niños, sino que también las debilitantes y que afectan su vida y que están a punto de morir también. Vemos no solo el aspecto físico, pero también emocional, psicológico y espiritual también, que en muchas de las áreas y en la literatura está creciendo. Aún falta mucho por hacer y eso es lo que tenemos que estar pendientes. Y esta es la semillita que les quiero dejar, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que seguir creciendo. Existen las guías del cuidado paliativo de calidad en general que nos dan todas las estructuras del proceso del cuidado físico, que es una evaluación integral de los cuidados, dar un cuidado en general, una educación interdisciplinaria, obviamente todo ese aspecto físico que no solo incluye todo el aspecto global, pero también un tamizaje importante, la evaluación y el tratamiento y una atención continua. A la misma vez vemos todos los aspectos psicológicos y psiquiátricos, todos los aspectos sociales que lleva este cuidado paliativo, y a la misma vez tenemos toda esta atención espiritual, religiosa y existencial que también son parte de las guías de calidad para un cuidado esencial en el cuidado paliativo. Vemos también todos los aspectos culturales, el cuidado de los pacientes al final de la vida y todos los aspectos éticos y legales de la atención. Esto no solo es en el cuidado paliativo de adultos, sino que también en niños. Y eso es lo que tenemos que estar cubriendo en todo el aspecto del cuidado. Nosotros en Latinoamérica somos el producto de una fusión, 500 años de una mezcla cultural de pueblos indígenas, colonistas, inmigrantes europeos, una migración forzada y la esclavitud también de africanos. Somos una cultura diversa, rica, influenciada por un origen nacional y también una clase social. Y definitivamente la espiritualidad y la religiosidad son parte común, parte importante en nuestros valores culturales como latinos, en nuestra vida diaria. Nos sirven como fundamento, nos dan esa fuerza que nos hace afrontar problemas de la vida, y obviamente es un papel importante como terapias alternativas para la salud y el bienestar, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta todas las terapias alternativas de mente y cuerpo cuando se realizan con un propósito de curación o para mantener la salud. Es aquel momento de estar pensando como latinos, ¿verdad? El tener ese personalismo, ¿verdad? Ese calor humano, esa cercanía, esa empatía, esa relación con los otros, a la misma vez ese familismo, esa unión, ese compromiso duradero que tenemos con nuestra familia y
familia no solo de sangre, sino que también familia en la cual elegimos, y el fatalismo, que también puede existir, esa creencia en el destino, ¿verdad? Que el futuro ya está preordenado o no bajo el control de uno. Y esos son factores también que hemos visto que también nos ayuda a seguir creciendo y ayudando a nuestros pacientes. Es importante que todos estos aspectos de espiritualidad y religión y salud pues están muy unidos. Hay muchas instituciones religiosas, en su mayoría han sido católicas al principio, que también han liderado el establecimiento de los primeros hospitales en Latinoamérica y subsecuentemente escuelas de medicina, y poco a poco pues se han vuelto más laicas. Han habido capellanes que en el sentido literal capellán como católico, pues hay salas de oraciones, capillas, están disponibles en la gran mayoría, no todas las instituciones de atención médica en las regiones. Solo un pequeño paréntesis, en inglés existe un término llamado chaplain, que literalmente se puede traducir como capellán, pero un chaplain es una persona laica o puede ser también un religioso en el cual está entrenado a dar cuidado espiritual a cualquier tipo de religión, independientemente de su religión, a cualquier paciente que tenga una religión o no tenga una religión, porque les ayuda a caminar con todos los aspectos espirituales y existenciales que existen. Es un pequeño paréntesis. En Latinoamérica este concepto se está evolucionando y existen ahora ya centros en los cuales las personas pueden especializarse y volverse capellanes o chaplains para entrenar en dar ese cuidado espiritual apropiado, profesional, diría yo. También hay una fuerte presencia también que tenemos que tener en cuenta de las prácticas chamánicas o nativas y tradicionales en ese término de sanación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que actualmente, pues, y eso es lo ideal realmente en la medicina, tratar de vivir este modelo biopsicosocial y espiritual, que asumimos toda la experiencia del paciente en un contexto en el cual, pues, incluye un manejo interdisciplinario para abordar todas las dimensiones de la atención del paciente. Recientemente acabamos de publicar con la Comisión de Espiritualidad de la ALSP, esto es algo bien importante y este es un documento que lo podemos también compartir con todos ustedes. Acaba de ser publicado, está solo en línea actualmente en los anales de medicina paliativa. Hemos descrito las competencias de cuidado espiritual de calidad en Latinoamérica y sería ideal también que podemos trabajar todos juntos para tratar de hacer una competencia de cuidado espiritual dirigida especialmente a niños en el contexto latinoamericano. La competencia 1 que habla del desarrollo personal y espiritual y profesional. La 2 es la ética del cuidado espiritual. La competencia 3 es la evaluación de las necesidades de espirituales e intervenciones del cuidado espiritual, y esto está en el término de cuidado espiritual por el generalista, que somos nosotros, y también el cuidado espiritual por el profesional, que es el capellán o el chaplain. Y la competencia 4, que es la comunicación empática y compasiva también. Estamos hablando también de una competencia 5, que es el rol del equipo interdisciplinario, todas las relaciones de apoyo y la colaboración que se tiene. Y también una muy importante competencia es la inclusividad y la diversidad que existen en toda nuestra población. Esto es bien importante, los invito a leerlo también. Todo teniendo competencias de este aspecto, trabajando en un equipo interdisciplinario de salud, definitivamente se mejora las relaciones entre los clínicos y los pacientes y cuidadores. Hay mejor satisfacción del cuidado clínico, físico, emocional y espiritual. Hay mejor satisfacción en el trabajo que yo hago como clínico, menos fatiga por compasión o burnout. Y obviamente los pacientes tienen mejor, y los cuidadores, mejor bienestar espiritual y calidad de vida, menor sufrimiento, beneficio de un abordaje interdisciplinario. Eso es muy importante también que lo tengamos presentes. Todo lo tenemos en un aspecto, todos tenemos que abordarlo, ¿verdad? No solo en el aspecto biológico, psicológico, social y espiritual. Ningún aspecto puede ser desagregado del todo y uno puede afectar al otro, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de pacientes, de niños, adolescentes o jóvenes adultos que tienen múltiples enfermedades, una enfermedad avanzada o terminal, o una enfermedad que afecta a su vida en general, pues hablamos de aspectos físicos,
no solo dolor, fatiga, la caquexia, náusea, vómitos, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, e incluso a la angustia sexual, problemas cognitivos. Vemos todo el factor sociocultural, la familia, los cuidadores, todo el entorno, la escuela, todo el aspecto emocional y espiritual, incluso la angustia financiera en jóvenes adultos. Y esto es bien importante e interesante también verlo en todo nuestro contexto de Latinoamérica. Múltiples necesidades se identifican en este aspecto y no solo es en términos informacionales, y esto vamos no solo con los niños o los adolescentes jóvenes, pero también con sus padres. Y aquí es donde sufren mucho los padres también a la hora de tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo lidiar con todo esto? Los aspectos físicos, como habíamos mencionado, los emocionales, el aspecto de cómo afrontan su enfermedad, muchas veces en negación, un modo de ajustarse a la ansiedad, a la depresión, a estos cambios emocionales, todo el aspecto social también y el espiritual, que puede involucrarles la presencia de fe, el significado de vida, la dignidad y obviamente la fe y la religión. Y todos estos aspectos existenciales que pueden estar unidos. Una de los importantes aspectos es que tenemos que tener en cuenta de que, como hemos estado platicando durante todas estas sesiones, vemos todas las etapas de desarrollo que ocurren en el niño, pero no solo en el aspecto físico, sino que también emocional y espiritual. Y en el aspecto espiritual ocurren también cambios, ocurren también secuencias en las cuales pues, los niños se van desarrollando. Teniendo en cuenta una enfermedad que puede afectar todo este sentido de vida, todo ese desarrollo de fe, también puede tener consecuencias en nuestros queridos pacientes. Una de las cosas importantes también es en los niños, pues este es un proceso de desarrollo de confianza. Estas relaciones, esa espiritualidad, esa relación de confianza, opciones sobre la fe y el mundo, hay expresiones de gratitud o experiencia de pérdida, arrepentimiento y tristeza, especialmente cuando los niños van creciendo, o el significado de vida para los niños. También la enfermedad puede interrumpir ese desarrollo de fe, como habíamos platicado. Existen, no vamos a ir en tanto detalle en todas las etapas de desarrollo de fe, especialmente de Fowler, James Fowler, que fue uno de los que ha descrito más las etapas. Si las comparamos también en términos con las etapas de desarrollo de Erickson, con confianza versus desconfianza, que la virtud básica es esperanza. En la etapa 0 es una etapa de fe indiferenciado realmente. La confianza, el coraje, la esperanza y el amor se mezclan con amenazas, con regaños, pueden sentirse abandonados, inconsistencia y privaciones. Yo creo que también es importante buscar esa sensación de autonomía, experimentar la reciprocidad en la relación, ese amor. La etapa 1, pues van progresando y se llama proyectivo intuitivo, que son niños pequeños o en su primera infancia, en el cual pues se construye un sentido de realidad más allá de uno mismo, un sentido intuitivo más profundo de lo que está bien y de lo que está mal, aprender rituales básicos de la comunidad, oraciones antes de acostarse, oraciones en la comida, imaginando a Dios o dioses, o historias de fe, y es cuando pues ahí los padres pues inculcan esos aspectos, y dependiendo pues de la espiritualidad y religiosidad de los padres también. Luego, pues, vienen edades de 7 a 12 años, el mítico literal, que es la infancia y un poquito más allá, en el cual, pues, hay un sentido de pertenencia a la familia, a la cultura, a la comunidad. Las historias de comunidad de fe se convierten en historias personales. Es cuando, por ejemplo, niños católicos o niñas pueden empezar a ser acólitos en la iglesia, o servir en la iglesia, o estar en el coro, cosas de ese modo. Símbolos religiosos, la justicia y los valores morales son absolutos, y los héroes pueden ser cósmicos o antropomórficos, por eso. Y cuando están en el estadio 3, en las edades de 12 y para arriba, pueden tener ese aspecto sintético convencional que más que todo que el mundo, empiezan a darse cuenta, el mundo es mucho más grande que la familia. La fe y la creencia y los valores se vuelven muy personales y un factor de unión para otros con creencias y valores similares. Es importante también pues la orientación que podemos tener en ese aspecto, cómo podemos seguir apoyando a nuestros hijos.
También pues para el adolescente percibir a Dios y el divino como algo abstracto o algo suyo, pero también puede haber rebeldía y entonces todos esos aspectos pues hay que tenerlos en cuenta. Sigue la etapa 4, que es la fe individual reflexiva también, que experimentan mayor complejidad y matices de las creencias religiosas y espirituales, pues ya aquí estamos hablando ya de alguien de adulto, 20, 30 años. La etapa 5, una fe conjuntiva, puede ser también una etapa en la cual pues haya una crisis en la mediana edad. Eh, Tratar de mantener una perspectiva multidimensional que reconoce la verdad como algo que no puede ser articulado a través de ninguna declaración de fe en particular, y es cuando pues puede ocurrir estas crisis, ¿verdad? Y lo ideal, pues, o sea, esperamos llegar a un momento a la etapa 6, que es la universalización de la fe o iluminación, en el cual pues aunque raramente se pueda llegar, pero sí se llega, la gente predica con el ejemplo por las tradiciones religiosas, enfatiza la igualdad entre las personas, considera a todos los seres como dignos de compasión y comprensión profunda, practica la compasión para todos. Y eso yo creo que pues es algo que estamos buscando y seguimos creciendo, ¿verdad? Pero esto es para realmente ilustrar de que es un desarrollo, es un proceso en el cual pues el niño pues sigue creciendo y seguimos creciendo como adultos, como jóvenes, como adultos también. En los primeros años, pues como platicábamos, esa es espiritualidad innata, pues concebimos una capacidad espiritual innata cuando estamos niños y reconocemos que puede enfocarse de maneras particulares y tomar formas diferentes a medida que se van desarrollando muchas de las capacidades de niños. Y también los niños pues necesitan la expresión religiosa de la espiritualidad innata, ¿verdad? Pues o sea, con esa maravilla, esa alegría, ese amor, drama, espontaneidad y natural, también pues ayudarles a seguir creciendo en ese concepto y dependiendo de la religión o de la espiritualidad que tengan los padres, también seguir cultivando esos aspectos. Como van creciendo, los toddlers, definitivamente pues hay esta capacidad de conciencia religiosa, espiritual, es innata en todos nosotros, se empieza a desarrollar esa conciencia moral, con la conciencia espiritual que será activada, como les digo, puede haber un desarrollo en el concepto de Dios o en el poder superior, que es omnipotente o omnipresente. A medida que crecen, los niños también pueden dudar acerca de algunas cualidades de los padres y se dirigen a un concepto de Dios también. Creo que es un total proceso de crecimiento y definitivamente de apoyo. Adolescencia es un poco más difícil en términos no solo cambios físicos, emocionales, pero también espirituales pueden ocurrir, ¿verdad? Pero lo importante es tratar de ayudar a buscar ese significado de vida para poder seguir creciendo. Puede existir esa vulnerabilidad emocional, ¿verdad? Que pueden para buscar esa existencia humana que los rodea y tenemos que ayudarlos también cuando puedan tener esos altibajos en este momento. Las creencias son personales, como les decía, los que le importa la relación con Dios y trascendencia, pues la palabra espiritual es útil. Buscan también un espíritu de Dios que les dé esperanza y sentido. Cuando ya vamos pasando esa adolescencia, llegamos a lo tardío, hay también en la búsqueda del quién soy yo, soy lo suficientemente competente, quién soy yo en relación con el significado correcto, la capacidad para razonamiento abstracto también va creciendo, la comprensión de Dios, la fe, la moralidad, emerge de su búsqueda del significado y realmente pues se establecen todos los objetivos de vida, si no todos pues se siguen creciendo. Esto ya es en adultos, solo se lo menciono, es como tenemos muchos trabajos, carreras, familia, necesitamos realmente hacer un tiempo para la espiritualidad. Y eso es lo que realmente muchas veces nos desliga o nos desconecta. La fe de origen influye en cómo los adultos ven la espiritualidad, Dios y sus relaciones. Muchos cambian religiones o prefieren otras más ser espiritual que religiosos. Los adultos pueden abandonar esa fe, como habíamos platicado de ese aspecto. Pero yo creo que es un proceso de crecimiento y seguir involucrándonos y estar conectados. Puede haber, conforme vamos creciendo, puede haber conciencia existencial de la muerte también. Obviamente se puede lidiar, pasar de ese egocentrismo a Dios, otrocentrismo, a través de la contemplación y el desarrollo individual, con la aceptación y aceptación de la muerte también, que eso es bien importante, o la trascendencia. Existe este término que se llama gerotrascendencia o trascendencia geriátrica,
que se ha utilizado por esta persona, Brunel, basado en las características de Fowler, que la gerotrascendencia es para personas mayores y también jóvenes que enfrentan al final de la vida de una enfermedad. Y obviamente, pues realmente es como un cambio, ¿verdad? De una visión materialista y racional a una más cósmica y trascendente. Y existen estos cambios de conexión trascendente, una ansiedad e incertidumbre. Puede haber una participación activa, la mayor necesidad de soledad, aunque puede esto convertirse en un aislamiento y eso también hay que evaluarlo. Y también, pues, definitivamente se regocija en pequeños eventos y como les decía, ¿verdad? Este ascetismo moderno que realmente puede desconectarse de estos aspectos de vida. Yo creo que es un proceso de crecimiento, seguimos desarrollándonos, seguimos creciendo en este aspecto espiritual desde que nacemos hasta que morimos. Y todo hablamos de relaciones. Y como espiritualidad se ha definido como ese aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad que se refiere a la forma en cual nosotros buscamos y expresamos ese significado y propósito y la forma en que experimentan su conexión con el momento, con uno mismo, con los otros, con la naturaleza o realmente con lo que nos da significado de vida si alguien no tiene alguna creencia religiosa o de Dios o de Ser Supremo. Como les decía, la espiritualidad se expresa a través de estas creencias, valores, tradiciones y prácticas. Algo bien importante es realmente hablar de relaciones, y cuando hablamos de espiritualidad hablamos de relaciones, ¿verdad? Conmigo mismo, con los otros, con los santos, si se cree en él, o con el medio ambiente, con la naturaleza, con el arte, con la música, con el mal, ¿verdad? Todos estos aspectos están involucrados y eso realmente nos ayuda a buscar ese significado y a seguir creciendo y tratar de buscar ese balance en la vida, especialmente cuando enfrentamos una enfermedad de este tipo. Yo creo que debe de haber realmente un equilibrio en las relaciones entre no solo conmigo mismo, obviamente como clínico, pero también con el paciente y la familia, porque también algo que tenemos que tener en cuenta es de que yo mismo también tengo mi propio círculo de relaciones, que simpatía, empatía, compasión, mi familia, mi cultura, mis creencias, mis propias dificultades, mi significado y mi felicidad, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos, tratando un balance, nos ayuda a llevar a esa compasión, a ese cuidado que tenemos que tener con nosotros y también con uno mismo, conmigo mismo. Entonces, los invito también a que reflexionemos en este momento a pensar a través de esos aspectos de vida. Muchos estudios se han reciente publicado en niños, está creciendo, aún todavía falta mucho por hacer, diría yo, pero como en adultos también sigue creciendo, en niños también se va a seguir desarrollando y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En general, pues la espiritualidad y la religiosidad pues se han conectado con la mejor calidad de vida, en general, disminución de síntomas de depresión y ansiedad, mejor bienestar, mejor afrontamiento en general, mayor adherencia al tratamiento y mejor funcionamiento social y de mantener esas relaciones sociales. Algo bien importante también que en niños se ha descrito que han asistido a servicios religiosos tienen un 18% más de probabilidades de reportar que son más felices y un 30% más de probabilidades de hacer trabajo voluntario y hasta un tercio menos de probabilidades de consumir drogas a los 20 años. Eso es bien importante y eso es lo que también se ha descrito en la literatura. Algo que tenemos que tener en cuenta es de que si pensamos acerca de la espiritualidad y la religiosidad, nos da ese fuerte sentido de ayuda a los pacientes para adaptarse y hacer frente a la enfermedad. Nos da ese bienestar durante el tratamiento, ya sea del cáncer o la supervivencia. A la misma vez, pues a mí lo que me gusta de este concepto es nos da ese sentido de la salud en medio de la enfermedad, ¿verdad? Y a la misma vez, pues tener en cuenta de que nos ayuda a tener niveles más bajos de depresión, mejor calidad de vida, cercana a la muerte y nos protege contra la desesperación, especialmente al final de la muerte. Los invito también a un estudio reciente que se publicó en JAMA. Se hizo un panel de Delphi con 8 declaraciones específicas acerca de la evidencia de la importancia de la espiritualidad en los cuidados, no solo en los cuidados paliativos, sino que también en todo el contexto médico. Durante el resumen de literatura en los últimos 10, 20 años,
Las conclusiones mayores fueron: la espiritualidad es realmente importante para la mayoría de pacientes, hasta el 99%, pero las necesidades espirituales son bien comunes, hasta casi de un cuarto hasta el 100%, y este cuidado espiritual es frecuentemente deseado por los pacientes. Realmente ellos quieren platicar de estos aspectos, pero muchas veces estas necesidades no son abordadas con frecuencia por la atención médica, y esa es la diferencia, ¿verdad? Pueden desempeñar un papel importante en la toma de decisiones, sumamente importante tenerlo en cuenta. Cuando estas decisiones espirituales no son atendidas, se asocia a peor calidad de vida y también a mayor agresividad del cuidado al final de la vida. O sea, los pacientes terminan muriendo más en el intensivo, consumiendo más recursos al final de la vida y sufriendo más. Y entonces todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. La provisión de atención espiritual se asocia con mejores resultados al final de la vida del paciente. Algo bien importante que solo como para resumen de este aspecto, como les digo, se asocia también con un menor riesgo de mortalidad en general, también una disminución del tabaquismo y el uso de alcohol y marihuana y drogas ilícitas, y a la misma vez, no solo en pacientes adultos, sino que también en adolescentes. La asistencia frecuente se asocia con menos síntomas depresivos, como habíamos platicado, y la asistencia frecuente a aspectos espirituales y religiosos se asocia con menos comportamientos suicidas. Lo importante con esto también es de que nosotros lo podemos saber como en teoría, en la práctica. Yo algo bien importante que siempre les digo, es bueno también tenerlo presente y a la misma vez tenerlo respaldado, porque esto lo puedes mostrar tú en una conferencia, en una conferencia académica, y realmente mostrar de que realmente está bien estudiado y está bien documentado en la literatura internacional. Algo bien importante también es de que los jóvenes, adolescentes y jóvenes, buscan también muchos recursos para superar este tipo de angustia, especialmente la angustia, el sufrimiento mental y el sufrimiento existencial. Hay recursos personales, desarrollo personal, y este estudio se hizo en nuestros países latinoamericanos: Bogotá, Buenos Aires y Lima, en Perú. Adolescentes y jóvenes adultos. Uno de los factores bien importantes que encontraron como fuente importante de apoyo es la espiritualidad y la religión, también los aspectos sociales, las redes sociales, todos los aspectos de las actividades artísticas, deportivas, actividades al aire libre, también las interacciones que tienen con los proveedores de salud, especialmente en los aspectos mentales. Todo esto es bien importante. A la misma vez tenemos que tener en cuenta toda esta diversidad espiritual que vamos a tener y presentamos cada día con nuestros pacientes. La vida espiritual de la mayoría de latinoamericanos no encaja perfectamente en una sola categoría religiosa convencional, y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Recordemos que es crucial inicialmente aclarar nuestro uso de los términos y transmitir que adoptamos una perspectiva amplia e inclusiva y respetuosa de muchas religiones y también de otros de ninguna fe. Algo que tenemos que tener en cuenta es que realmente cuando hablamos o estamos dando un cuidado espiritual, no estamos hablando de religión específicamente, estamos hablando de todo ese aspecto de la humanidad del paciente, que también puede tener aspectos religiosos definitivamente, pero hay gente que también no va a tener su aspecto religioso en su vida como parte de su espiritualidad. Entonces vemos toda la existencia, toda la humanidad de ese paciente también. Bien interesante también en un estudio europeo, y también parte de Canadá fue parte de este estudio, más de 47,000 niños entre edades de 11 a 15 años, estos eran niños en general, estaban en la escuela, acerca de la conducta de salud en la escuela, y esto bien interesante, de que como parte de todo el concepto de salud físico y emocional, y también incluyeron este aspecto espiritual, en este dominio espiritual, y también involucra todos los aspectos de espiritualidad, ¿verdad? Porque son acerca de las relaciones consigo mismo, con los otros, con lo trascendental, con la naturaleza, ¿verdad? Entonces son preguntas de cero
de 1 a 5, que va de nada importante a muy importante, por ejemplo, las relaciones con nosotros, ser amable con la otra gente, perdonar a otros, mostrar respeto a las otras personas, con uno mismo también, sentirse que su vida tiene un significado y un propósito, experimentar alegría en la vida, estar conectado con la naturaleza o con lo salvaje, el cuidado del mundo natural, también con la trascendental, meditar o hacer oración, sentirse una conexión con el poder superior, sentir un sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo. Todos estos factores bien importantes, y cuando hicieron todo este estudio en todos estos miles de niños, el factor más importante, el primero fue la relación con ellos mismos y luego fue con lo trascendental, que fue sumamente importante. Yo creo que sería maravilloso tratar de hacer un estudio similar, pero en países de Latinoamérica, y ver, y porque estas preguntas son más que todo como de tamizaje espiritual, y luego para llevar a una historia espiritual. Sería interesantísimo verlo, y también los invito a pensar en algún tipo de protocolo que se podría hacer en este aspecto. Y la verdad es que es un balance, ¿verdad? Como les decía, pues es ver esta experiencia que los pacientes pueden tener en sufrimiento y angustia, volverla una experiencia de integridad en general y dignidad. Niños, pues en todo el mundo hay más de 21 niños y jóvenes de 0 a 19 años con condiciones que limitan su vida, a pesar de que, bueno, a pesar de todos estos avances médicos, los niños pues obviamente siguen viviendo, pero tienen muchas otras comorbilidades y muchos otros síntomas, no solo físicos, emocionales y espirituales, que también hay que seguirlos ayudando y creciendo con ellos mismos. Otra de las cosas importantes, condiciones que pueden afectar en términos de las relaciones con los pacientes, con los niños y también con sus cuidadores. Profesionales hablaron la falta de confianza en la discusión de temas espirituales y existenciales. No nos sentimos cómodos nosotros mismos para platicar de estos temas con los niños o con los familiares. Para algunos pacientes y familias, la fe obviamente ofrecía una fuente de consuelo. Muchas veces esa incertidumbre que rodeaba la duración de la vida, con niños que desean planificar su futuro independientemente de su pronóstico. Y muchos de los padres pues muestran esa frustración, ¿verdad? Porque necesitan ajustar sus esperanzas y sus sueños, ¿verdad? De todo lo que había estado pasando con su niño, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué mi hijo? Si yo soy buena persona, ¿verdad? Entonces ahí es cuando viene todo este distrés. Muy importante la fe en general, que ayuda a los padres en este aspecto. Algo que también se ha descrito es de que pues experimentan esta soledad, este aislamiento, los niños, la ausencia de la escuela, el cambio de la rutina totalmente. Hay un impacto que altera la vida, de cómo vivirla. Los niños también hablaron de la pérdida de privacidad, de control e independencia. Y todos esos aspectos también pues son parte del distrés espiritual que pueden tener los niños. Y algo bien interesante también es muchas veces se ha visto de que los niños y los padres querían protegerse mutuamente de cómo se sentían, especialmente en el torno de la discusión del pronóstico, ¿verdad? Yo te quiero, pero no te digo cómo me siento porque no te quiero preocupar, y así viceversa, ¿verdad? Entonces todos estos aspectos son importantes explorarlo, porque también va a haber un impacto en la toma de decisiones, la confianza y el respeto, y la continuidad y la coordinación de la atención. Muchos de los niños definitivamente se quieren enfocar en realizar actividades normales de su infancia, pero necesitan un enfoque holístico para abordar esas necesidades de cuidado para poderlo lograr. Tenemos que tratar de volver ecuánime definitivamente todas esa accesibilidad, disponibilidad y coordinación de los servicios de salud que fueran importantes. Algo que tenemos que tener en cuenta es que todos pacientes pueden sufrir. Ese sufrimiento no es una pregunta que exige una respuesta. No es un problema que requiere una solución, es un misterio que exige una presencia. Y el hecho de que estemos ahí presentes, que nos sentemos, que los miremos a los ojos y los acompañemos a través de todo esto, ese es un gran paso que podemos ayudar a nuestros pacientes. Nosotros como clínicos tendemos a arreglar todo o a componer todo, pero este tipo de sufrimiento no se arregla con medicina, no se arregla con presencia, con compasión y definitivamente con competencia, ¿verdad? Sabiendo cómo poder seguir creciendo estos aspectos. Como les platicaba, los familiares sufren también
los 60-80% se sentían temerosos o ansiosos. Nosotros hicimos un estudio en el cual más del 70% de cuidadores tenían dolor espiritual, que es el dolor profundo en su alma que no es físico. Es un estudio que también lo vamos a tratar de hacer en adolescentes para ver cómo tienen ese concepto también. Hay las familias también tienden a pelear en términos religiosos, puede haber mucha culpa, arrepentimiento, pueden haber también el perdón, tradiciones rituales, culturales, que son importantes también para volverse a conectar. Puede alterar la sensación de seguridad y también los proveedores de atención médica se pueden convertir en protectores y también pues las relaciones pueden cambiar incluso con Dios y otros poderes superiores si se cree en algo. Yo creo que eso también debe tenernos bien presentes porque hay muchas necesidades espirituales en las cuales pues realmente pasan inadvertidas y realmente como clínicos no las hemos podido identificar. Y eso es lo que también pone al paciente, a nuestros niños y a nuestros cuidadores a sufrir más. Muchas necesidades espirituales en niños se han identificado, ustedes las pueden ver, especialmente la dificultad con la relación en los padres, entre los niños y los padres, para cómo sobrellevar el dolor del niño y otros síntomas, muchas preguntas del por qué yo, por qué mi hijo, sentirse enojado, amargado u hostil, sentirse culpable, sentirse feliz y aliviado y emocionado, y cuál es el significado o propósito de este sufrimiento, ¿verdad? Preguntas generales, abiertas, pueden ayudar a tratar de identificar estos aspectos. La experiencia del sufrimiento espiritual en general puede ser propio y también por relaciones, porque uno se siente deshumanizado, el realmente no saber qué está pasando, esa incertidumbre. Muchas veces ese significado y propósito también se pierde, el pérdida del sentido de la vida, confusión acerca del propósito de la vida, a la misma vez muchas manifestaciones físicas, como habíamos platicado, todos esos cambios emocionales que pueden ocurrir desde la ira, el miedo, la ansiedad, sentimientos de desesperanza o desesperación, la duda, la culpa, la autoculpa, y obviamente en términos de religiosos, estos aspectos negativos de afrontamiento religioso, castigo de Dios, sentir una fe sacudida, cuestionando a Dios o esa relación con Dios, o no yendo más a la iglesia, o cambios también en uno mismo, en sus propias relaciones, ¿verdad? Pensar en los demás, la separación, perspectivas diferentes, dañar a la familia, sentirse rechazado, la pérdida del anhelo, brechas de comunicación, que es sumamente importante, el conflicto, lo incomprendido y la estigmatización. Si esto vemos, hay fortalezas espirituales y angustias espirituales en adultos, y solo les puse esto en términos de adultos para que veamos y comparemos en adultos, pues vemos los aspectos importantes de la fortaleza espiritual en términos de conexión, de paz, de significado, de propósito, de trascendencia, y a la misma vez, pues pueden ocurrir todos esos aspectos de dolor espiritual o sufrimiento espiritual, en términos de la pérdida, el aislamiento, la culpa, la vergüenza, sin sentido, o tener una lucha espiritual, un sufrimiento existencial, o la pérdida de fe. Si vemos en niños también, esta fortaleza espiritual que les da es el amor, la fe, la esperanza, la integridad y la belleza. Hay aspectos realmente de relaciones, pero también pueden sufrir, ¿verdad? Porque se pueden sentir solos, con ira o traición o apáticos. Hay duda en las relaciones, amargura hacia Dios o temor de Dios porque creen que es un castigo. La desesperación, juegos de roles, cambio de rol realmente, ya no soy el niño que era, o he cambiado en toda situación, ya no puedo ir al colegio, ya no tengo amigos, ese caos, esa fatiga, esa fealdad que se pueden sentir también, ¿verdad? Porque cirugías o todos esos cambios, el terror que pueden sentir al llegar a que le pongan un angiocat, ¿verdad? Una línea intravenosa, también todo ese sufrimiento que pueden tener. Algo bien importante en niños también se ha visto, por ejemplo, en esta descripción, en niños con leucemia, también este dolor físico lo describen también no solo en el aspecto nociceptivo, ¿verdad? Sino que también en el aspecto emocional y
de sufrimiento existencial, ¿verdad? Por el hecho de tener, sentirse desconectado y muchas veces traicionado por el padre que está permitiendo que le saquen sangre o que le están poniendo ese angiocat. Todo eso se ha descrito en la literatura, es sumamente importante. Hay expresiones de miedo, de ansiedad, tristeza y aislamiento de niños, especialmente no solo niños y adolescentes, pues son indicadores de sufrimiento y dolor espiritual. También lo hemos visto al final de la vida, los niños reaccionan a una crisis que depende del comportamiento de los adultos. Muchas veces los hijos de pacientes con cáncer tienen mayor riesgo al desorden de estrés postraumático. Y algo bien importante que tenemos que tener presente, ¿verdad? Obviamente, como les platicaba, tratamos dos poblaciones diferentes, pero obviamente son muy similares. Obviamente los niños que tienen su enfermedad que afecta su vida en general, pero también tenemos los niños en los cuales los padres son los que se están muriendo y también ellos sufren. Y a los dos, pues definitivamente, dos poblaciones hay que cuidarlos y seguirlos caminando a través de todo este proceso, ¿verdad? Como platicábamos en este primer estudio de la angustia espiritual o sufrimiento espiritual de la familia, más del 50% de los familiares tenían dolor espiritual. Este estudio yo lo repetí en familiares en Latinoamérica, en 3 países, y vemos más del 70% tenían dolor espiritual, casi el 80%. Y muchas gestiones pueden hacerse, ¿verdad? Porque obviamente el cuidador o el familiar pues cambia todo el rol y pues hay mucho miedo, uno piensa de su propia mortalidad y obviamente el pensar de que está perdiendo a su ser querido y muchas veces no poder hacer más. Muchas veces estos pacientes, estos padres de los niños con enfermedades avanzadas se sienten en este limbo psicológico que se llama, en el cual pues hay proyección, preocupación mental, dolores psicológicos y existenciales, y aquí es donde viene la presencia espiritual y existencial, en el cual pues se manifiestan todos estos síntomas de intolerancia, tristeza, perturbación, pensamientos confusos, asombro, incredulidad o decepción y pesimismo en general. Muchos factores en términos de los cuidadores también se afectan. Como vemos, la relación intrapsíquica con ellos mismos se ve más afectada que la relación con lo divino o con la relación con los otros. Toda esta desconexión, este dolor espiritual que se siente, es bien importante tenerlo en cuenta. Y yo le llamo el alma colectiva a todo el cuidado paliativo porque todos trabajamos en equipo y cada miembro del equipo tiene su propia espiritualidad, tiene su propio modo de ser, tiene su propio modo de lidiar con la vida, pero a la hora de volvernos y ayudar a un paciente que está en sufrimiento, todos nos volvemos una sola alma colectiva. Y por eso le llamo el alma colectiva al cuidado paliativo. Es un término que pues hemos adoptado y yo creo que es bueno seguirlo. Y por eso es que trabajamos en un equipo interdisciplinario. Todos tenemos nuestra propia cultura y nuestra propia espiritualidad. Y realmente todos para llegar a mejorar esa calidad de vida de los pacientes y los cuidadores. Y tratar de realmente buscar ese ambiente de sanación, ¿verdad? En nuestros pacientes. La expresión espiritual de los niños, escuchar lo que dicen los niños, como sin palabras, darse cuenta de lo que los niños tienen en su habitación. Muchas veces son superhéroes que pueden también ser parte de esa espiritualidad que tienen. Las interacciones con el juego, el arte, eso es bien importante. Hay estudios también que muestran cómo el arte puede cambiar. Esto es en general, solo se los dejo en términos de las normas recomendadas para un buen cuidado espiritual. No solo la doctora Puchalski ha hecho estos estudios, como les digo, acabamos de sacar este estudio en términos de las competencias de cuidado espiritual en Latinoamérica. Los invito a leerlas. Todos tenemos que prepararnos realmente, volvernos más competentes en dar ese cuidado espiritual y a nuestros pacientes. Otra de las cosas importantes es que tenemos que tener en cuenta que todos somos llamados a dar cuidado espiritual. Nosotros somos generalistas, proveedores de cuidado espiritual. Aparte son los chaplains o capellanes que se van a volver los expertos en dar un apoyo espiritual también a nuestros pacientes. Pero nosotros somos los primeros que abrimos el camino
a los especialistas para seguir cuidando a nuestros pacientes. Algo bien importante también es la conexión que existe entre el paciente, entre el capellán y también con la comunidad religiosa, y ver qué tanto está influyendo la comunidad religiosa en las decisiones de los pacientes y de los cuidadores, y también qué tanto apoyo están recibiendo, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Siempre hay lagunas en conocimiento y debemos seguir creciendo en este aspecto. Por eso los invito a que también unamos y crezcamos en el aspecto de investigación, especialmente en el área espiritual, religioso, psicosocial, también todos esos aspectos, no solo en el cuidado paliativo de adultos, pero también definitivamente en el de niños, que es bien necesario. Es probable, es bien importante que se incluya el cuidado espiritual en las clínicas también, el uso de capellanes puestos en la clínica como parte del equipo interdisciplinario en cuidado paliativo en niños se ha visto y les ayuda un montón a los padres y a los niños, no solo como la oración, pero la capacidad de expresar alegría y gratitud, la ayuda a superar dificultades, etc. También hay estudios acerca del mindfulness en adolescentes y en niños, y es algo que también eso es otra plática en otra hora, y yo creo que debemos de seguir creciendo. En este estudio acerca de la integración de la atención espiritual en la clínica pediátrica de niños con complejidad médica, es bien importante también, en el cual pues los capellanes están presentes, ayudan no solo a escuchar en las relaciones de apoyo, orar, prepararse también para el final de la vida, facilitar el cierre de relaciones, intervenciones en crisis, también realizar bendiciones o algún ritual religioso. Todo esto es bien importante, recién salido de la literatura, tenemos que seguir creciendo en todos esos aspectos. Algo que también me gustaría mencionar, y es bien importante también, todos esos nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos que también pertenecen a la población de LGBTQ, también es bien importante volvernos competentes en estos aspectos, cómo podernos cuidar, cómo poder seguir dando ese apoyo emocional y espiritual, y especialmente si están viviendo una enfermedad avanzada o terminal. Cómo poderlos seguir ayudando y cómo poder ayudar también a sus padres o a sus cuidadores. Es algo también que los invito a que sigamos creciendo en estos aspectos. Y solo en términos de la investigación, solo para que tengamos en cuenta también todos los factores que tenemos presentes, la relación entre la espiritualidad y los otros fenómenos, afrontamiento religioso, los síntomas, las angustias, el sentido de vida, existencia, el cuidador, la angustia emocional, otras opciones de tratamiento y la toma de decisiones. Todos estos aspectos se pueden investigar. Yo creo que podemos seguir creciendo. Y realmente para llegar a un ambiente de sanación, que tenga un aspecto de contención, una cultura de seguridad, una cultura de apertura, una cultura de pertenencia, de empoderamiento y obviamente de participación e inclusión para todos. Esto es parte de nuestro diario vivir, esto es nuestro crecimiento, y los invito a que sigamos creciendo en este aspecto. Esta pintura pues yo la hice y realmente significa las conexiones del alma en términos del corazón y con los otros seres. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y seguir creciendo. Todos somos parte de esta alma colectiva, pues damos esa atención integrativa con enfoques interdisciplinarios, damos el toque de esperanza, toque de amor para disminuir el sufrimiento y definitivamente mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y las familias y sus cuidadores. Muchas gracias por su atención y yo creo que cabal un tiempo. Muy amables. Muchísimas gracias, apreciado doctor Marvin Delgado, por este compartir.